entró en vigor el 1 de diciembre y ha entrado en vigor el 1 de diciembre. Entonces Juanfran me dijo que por favor repasase, pero vamos, lo mejor, después de repasar lo que nos interesa, yo creo que lo mejor que podíamos hacer era realmente desguazar un poquito lo que viene en el Boletín Oficial del Estado. El Boletín Oficial del Estado tendremos un preámbulo o introducción donde está la justificación del por qué se ha hecho esto, cosas que tendremos muchas cosas que discutir. Y luego tendremos 5 capítulos con unos 14... 5 capítulos con 14 artículos y unas disposiciones generales y los nuevos modelos. Nos centraremos más en los que nos afecta a nosotros, porque bien sabéis que la ley, el boletín oficial se publicó en junio, entraba 6 meses después y entró en vigor el 1 de diciembre. Lo único que se ha pedido un aplazamiento, aunque está en vigor, se ha pedido un aplazamiento de la aplicación de 2 meses. Porque ahora veréis que hay que adecuar muy mucho hasta los sistemas informáticos y todo, y no es tan fácil escribirlo como llevarlo a la práctica. Dicho lo cual, pues empezamos. Por si alguien quiere saber lo que es la Orden Ministerial 1187 de 2000/2015 de 15 de junio, por el que se desarrolla el Real Decreto 625/2014 de 18 de julio. Es decir, que ya venía gestándose desde el año pasado. ¿Y qué es lo que dice? Que las modificaciones afectan a la expedición de partes médicos de baja, confirmación y alta con el fin de ahorrar trámites burocráticos y adaptar la emisión de partes a la duración estimada. Bueno, para ello establece unos protocolos de temporalidad en los actos médicos de confirmación de la baja en función de la duración estimada del proceso. Lo cual, la duración estimada del proceso, lo que dice el BOE, es que será fijada por el facultativo a su criterio médico. Y eso es textual, lo que está escrito es textual. Contando a tal fin con unas tablas de duración óptimas. Es decir, las tablas son para consultar, pero quien fija la duración estimada del proceso es el facultativo a criterio médico, no a criterio de las tablas. ¿El por qué? Porque las tablas de duración óptimas están basadas en el diagnóstico, la ocupación y la edad del trabajador. Entonces aquí es donde ya no me pude morder la lengua y dije ya, pero no hace referencia a las condicionantes del estado de salud del trabajador. Porque una bronquitis aguda, pues no puede ser lo mismo a lo mejor en un paciente de 35 años sano o en un paciente de 55 años sano que en un paciente de 55 años EPOC. Y los dos a lo mejor están en el mismo puesto de trabajo y la patología es la misma, pero las condiciones del trabajador no son las mismas. Una cosa que no habían puesto. Otra cosa que nos dice el Real Decreto, que dice que mejora los mecanismos de comunicación, coordinación y colaboración entre distintas entidades que intervienen en la gestión de la IT, así como las posibilidades de control de la prestación al objeto de aligerar los trámites y cargas actuales. Yo he de decir que después de leérmelo no las mejora, lo que hace es aligerarlas. ¿Por qué? Porque son los mismos mecanismos de comunicación que tenemos, es decir, hay 3 entidades que van a estar, el INS, las mutuas y los servicios de inspección del Servicio Público de Salud. Es decir, con lo cual no hay nada que dice que lo mejore, lo que va a hacer es que establece que ahora se va a hacer todo mucho más rápido, sin tener en cuenta que hay cosas que necesitan un tiempo. Por lo cual dice que este Real Decreto, para su aplicación precisa de puesta en marcha de mecanismos instrumentales, los nuevos partes, y yo añadiría también, y acomodación de los sistemas informáticos, el necesario desarrollo de determinados preceptos de norma reglamentaria. A esto es a lo que realmente responde la presente orden ministerial, a los preceptos de las normas reglamentarias. Y otra cosa que vuelvo a decir es que de momento no hay referencia a los agentes que deben llevar a cabo la ejecución, es decir, la ejecución. Si hay más dificultad, menos dificultades, el que uno esté en un centro urbano, que otro esté en un centro aislado donde a lo mejor no tenga ni tan siquiera internet, de eso no hace referencia a nada. Todos estamos para el Real Decreto, todos estamos en condiciones óptimas de trabajo, es decir, todos parece que tenemos al inspector en la puerta de al lado. En el proceso de la tramitación, la orden ha sido sometida a consultas, que también me ha hecho mucha gracia, de las administraciones públicas implicadas, de los interlocutores sociales, que no dice cuáles han sido, y ha sido informada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Si han habido médicos de familia aquí, pues yo me gustaría haber hablado con ellos, porque la cosa tiene tela. Bueno, pues ya habéis visto lo que es el preámbulo. El preámbulo, si os fijáis bien, lo que va es encaminado meramente al trámite burocrático. Nos olvidamos de
el por qué se atrasan por qué se alargan las bajas, el por qué tardan más tiempo en pruebas diagnósticas, en pruebas complementarias, el qué pasa, que a veces es lo que realmente está haciendo que se demoren los procesos de IT. Pero de eso, sobre el origen del por qué se alargan los procesos de IT, no se establece nada. Solamente vamos a control y control. Entonces, empezamos ya con el capítulo 1, que son las normas generales. Lo primero, los partes médicos. Pues nada, se aprueban que los modelos de partes médicos de baja alta y de confirmación son los que van a figurar en los anexos que veremos después. Y una cosa, los trabajadores tienen la obligación de facilitar a los facultativos los datos necesarios para la correcta cumplimentación. Es decir, si el trabajador no te da los datos correspondientes, no vale eso de, es que usted se ha equivocado. No, es que usted no me los ha dado. Es que me puso usted esta empresa y no es la... No, usted tiene la obligación de decirme sus datos. Tipos de procesos que pasamos a tener en la IT, en función de la duración. Hay 4 tipos de procesos. Los de duración estimada muy corta, que son inferiores a 5 días. Los de duración estimada corta, que van de 5 a 30 días naturales. Los de intermedia, que van de 31 a 60. Y los de duración estimada larga, que son más de 60 días naturales hasta 365. Entonces, los tipos de procesos en IT en función de la duración. Corresponde al facultativo que emite el parte de baja y de confirmación determinar la duración estimada del proceso. Un proceso se puede modificar en virtud de actualizar el diagnóstico o la evolución del proceso. Es decir, de intermedio podemos pasar a largo o de corta a intermedio. Pero cuando se emita el parte de confirmación hay que poner la nueva duración y el nuevo diagnóstico. Ah, o sea, la nueva duración también se cambia. Todo. La duración estimada. Sí. Y el diagnóstico, lo cual es importante. También. Y la actualización del diagnóstico. El facultativo dispondrá de tablas de duración óptimas de procesos susceptibles de generar incapacidades y tablas de grado de incidencia de los mismos en las distintas actividades laborales. Y ojo, estas tablas nos deben ser suministradas y revisadas periódicamente por el INS, cosa que tampoco nos ha llegado. O sea, es el INS el que nos las tiene que facilitar. Lo normal es que el INS las facilita al Servicio Murciano de Salud y el Servicio Murciano de Salud nos las facilita a nosotros. No que digan, ahí están, buscarlas. Expedición de los partes de baja. El parte de baja se expedirá inmediatamente después del reconocimiento médico del trabajador por el facultativo del Servicio Público de Salud que lo realice. Es decir, ojo, porque abre la puerta que se puedan dar desde las puertas de urgencias. Claro. Y desde las consultas externas. Y desde las consultas externas. Bueno, pero Eso es otra cosa que tendrán que aclarar. Eso antes ya era así, ¿eh? Pero Las consultas externas podían dar bajas. Pues no lo hacían. Ya, pero podían. Entonces, seguimos con el artículo 3. Expedición de los partes médicos. Si se considera que se trata de un proceso de duración muy corta, acordaos, menor de 5 días, se emite parte de baja y alta en el mismo acto médico. Se utiliza un único documento, haciendo constar el día de alta que puede coincidir con el de la baja o estar comprendido en los 3 días naturales siguientes. Siempre que sea, hemos dicho que el muy corto puede llegar hasta los 5. Pero si se va a dar el alta en 3 días, o sea, antes de los 5 días, en los 3 días, en el mismo documento de la baja se pone el alta, con fecha de 3 días. Pero, si a los 3 días el trabajador reconoce que no está para trabajar, se puede emitir el parte de confirmación con las modificaciones en el diagnóstico, duración del proceso y fecha de próxima revisión. Es decir, podemos decir que pasa de ser de muy corta a corta, o decir, sigue siendo muy corta y vuelve en 2 días. A ver, Y se da parte de confirmación. Pero en la de 3 días no habrá parte de confirmación, ¿no? No. Vamos a ver. La muy corta, de 1 a 5 días. Sí. Si preveemos que la baja es en 3 días, en el mismo documento, alta y baja. Sí. ¿Y si es 5 no? Y si al 3, no, si es 5, hay que dar un parte de confirmación, tienes que poner una fecha de revisión, que antes de los 5 días. Al tercero o al cuarto día. O sea, la única situación en la que puede estar alta y baja a la vez es si es 3 días. 3 días. Más de eso no más de puedes. eso necesitas un parte de confirmación y sería el alta al 5.º día. En el proceso muy corto. Si pasas a corto, modificas y estableces nueva fecha de revisión. Yo. Y son naturales. no Naturales, naturales. Estamos hablando de días naturales. ¿Menos de 3 días en el mismo papel Claro, o 2 papeles? de 1 a 3 días. De 1 a 3 días, el día puede ser, coincidir, ya dice que puede coincidir el día de alta y baja. Pero ahora solo son 2.
¿no? Ahora son Alta dos, y pero baja, con el nuevo aunque modelo, sea el mismo- con el nuevo modelo en el mismo papel se puede poner, en el mismo documento, papel, ya lo dice ahí. 3 días o Se menos. utiliza un único documento haciendo constar el día de alta que puede coincidir con el de la baja o estar comprendidas en los 3 días naturales siguientes. Es decir, yo doy una baja hoy y el alta la puedo dar hoy, mañana o pasado. Hoy que es Sería día miércoles, 9. jueves o viernes. 9 y 3. Y esas 3 altas van en el mismo documento, no hace falta dar 2 documentos. El viernes, aunque tú le hayas dado el alta, si el trabajador se considera que no está, el viernes viene. Modificas y das o 2 días más o pasas de muy corta a corta. Cambias el diagnóstico o actualizas el diagnóstico, actualizas el tipo de la duración prevista y pones la fecha de la próxima revisión. Que ahora también iremos a eso. Cuando se estima una duración corta, media o alta, se consignará en el parte de baja la próxima revisión médica que no va a acceder. Empezamos el lío. Cuando son cortos o medios, el primer parte. Vamos a hablar del primer parte solamente, a los 7 días. Y si es largo, el primer parte a los 14. Es decir, primer parte de confirmación, primero, en los periodos corto e intermedio, 7 días. Largo, 14 días. Intermedio era hasta 30. De 31 a a 60. Los partes serán expedidos por el facultativo del Servicio Público de Salud, eso está claro. Y ahora, los siguientes partes se van a extender de la siguiente forma. Cuando la duración era muy corta, hemos dicho, no procede. No, perdona, si es de 5 días, sí. Puedes dar el alta, no, porque lo que no haría sería, me he equivocado antes, lo que no haría sería dar el alta y la baja en el mismo documento. Das el alta al 5.º día. Pero no hace falta parte de confirmación. Pero no hay que dar No procede parte de confirmación. Ah, Claro. vale, vale. En las muy cortas nunca. No. Tanto si das la baja a los 3 días Como si no. das la... como No hace si- falta, solamente ya darías el siguiente si pasas de muy Eso. corta a corta. Antes Vale. me he equivocado yo. Eso Vale, es, vale. efectivamente. Ahora, cuando la duración es corta o la duración es media, el primer hemos dicho que es en los siguientes 7 días. Pero a partir de aquí ya cambia. Del segundo en adelante, en la duración corta son cada 14 días y en la duración media cada 25. El de la duración larga hemos dicho que el primero era a los 14 días y el segundo en adelante a los 35. Pero eso es como máximo. Eso, Tú vas a poner lo ¿qué- que Puedes hacía poner como hasta máximo. 35 como máximo, pero tú te lo Eso puedes es- citar a los 20, a los 30 o cuando tú crees. Eso es como máximo. Pero máximo. si tú quieres darlo cada semana, pues lo puedes Pero dar tienes cada una semana. fractura de tibia y peroné cerrada, que está el paciente en la cama, Ya, y ya, que lo ya. van a volver a ver en 6 Ya. semanas, pues dices, Claro. ven usted en 35 Claro, días por el parto. lo ideal es dárselo al mes. Claro. Pero que tú puedes verlo cada semana. Eso es como si quieres, máximo. Cada semana. Como máximo, si tú Eso. quieres verlo cada semana, tú lo citas cada semana y Efectivamente. tiene obligación de venir cada semana. Claro, lo vemos. Efectivamente. Entonces, esto que nos atañe, partes de confirmación de duración muy corta, no hay partes de confirmación, duración de 1 a 5 días. Parte de confirmación corta, primer parte a los 7 días, el segundo cada 14 como máximo. Parte de duración intermedia, aquel que duraba de 31 a 60 días. Primer parte a los 7 días, los sucesivos cada 25. Y proceso de estimación de duración larga, el primero a los 14 y a partir de ahí hasta los 35 días. Dejaré la presentación como siempre en el óbito. Esto hay que hacerse una chuleta. Sí. Expedición de los partes médicos de confirmación de la baja. Independientemente de la duración, el facultativo expedirá parte de alta cuando considere curación o mejoría que permite trabajar. Es decir, tú le puedes decir que a lo mejor el proceso va a durar 60 días, pero a los 40 tú ves que está para trabajar, aunque tú ya le has dicho 60, a los 40 trabajar. Cuando considere que ha recuperado su capacidad laboral por propuesta de incapacidad, cuando ha recuperado su capacidad laboral por una propuesta de incapacidad permanente o por inicio de situación de maternidad. Es decir, paciente que está de baja, que da a luz, se da un alta porque inicie situación de maternidad. Y si cuando termina el descanso maternal continúa la patología, se reanuda el alta, la baja. Si el trabajador no acude a la revisión médica prevista en los partes de baja confirmación, a la primera revisión no acude, se puede emitir el parte de alta por incomparecencia. No como ahora decir, bueno, si no, en 3 no ha venido, se da.
A partir de ahora, el primero que tú cites al paciente tiene que venir tal día a la revisión, no viene, tú puedes dar ese día parte de alta por incomparecencia. Es igual que antes. Pero es igual que antes. Sí. Aquí son igual. Si hay variaciones en el diagnóstico o en la duración estimada, se emite un nuevo parte de confirmación, pero hay que hacer constar otra vez las variaciones de diagnóstico, de duración estimada y la fecha de la siguiente revisión, que ya se atendrá a las condiciones del proceso en el que hayas dicho. Es decir, si hemos pasado de corta a intermedia, pues puedes pasar de los 7 días a los 14 días. Expedición de los partes médicos de confirmación de la baja. Cuando un trabajador en ITE pase a recibir asistencia sanitaria en otro servicio de salud público distinto del actual, es decir, paciente que está aquí de baja y se va a Castilla-La Mancha, en el último que tú pases de confirmación hay un cuadradito que tienes que poner el cuándo le has dado el último, a qué servicio de salud pasa y cuándo sería la fecha de la próxima revisión en el siguiente. Y cuando se expide el parte correspondiente a los 365 días, el que actualmente era agotamiento de plazo, se le informa al trabajador que a partir de ese momento el control del proceso corresponde al INS. Y en lugar de la fecha de próxima revisión se cumplimenta el apartado pasa a control por el INS. Ahí ya no tendríamos que poner la fecha de la próxima revisión. Ya vamos a otro lío, los informes complementarios. En los procesos de duración mayor de 30 días, es decir, los intermedios y los largos, en el segundo parte de confirmación y en los que correspondan, que no dice cuáles son, irán acompañados de un informe médico complementario, cumplimentado y actualizado por el facultativo que expida el parte. Supongo que el programa de informática te irá diciendo cuándo. Igual que lo dice. Una vez que marcas el proceso, lo harán para que nos lo vayan diciendo, porque si no va a ser otro auténtico lío. Pero ya nos dice que en los procesos intermedios y largos, a partir del segundo parte, si os acordáis, el primero era los 7 días y el segundo en el proceso intermedio podía ser hasta los 25. O sea, 25 y 7 hemos pasado el mes, que sería, estaríamos ya en el intermedio, sería el corto, por eso excluyen el corto. Sí, pero dice el segundo, o sea, si tú pones que, o sea, que Claro. prevés que es un mes, pero le No, dices que no venga... sé, si prevés que es un mes, es corto, ya no es intermedio, Mario. Ah, es verdad. Y esto es para... El intermedio y el largo. En el corto no te piden Vale, pero el sí, si informe. prevés que es intermedio, que es hasta 60 días, ¿no? De 31 a 60 días. Vale. Esto, si le das cita en una semana, en vez de... Porque dice el segundo parte... En O teoría sea, sería... siempre tienes que hacer el segundo parte, Es lo que independientemente de dice, cuándo sea. Es que no dice si el segundo... Yo creo que ha tomado los días máximos, que el segundo parte lo vemos a los 25 días. Pero no, es que el BOE no dice a cuántos días va a ser, sino en el segundo parte. Supongo que en el programa informático, una vez que marquemos la duración del proceso, igual que ahora, saldrá precisa informe médico. Deben de hacerlo. Si no, es una cosa que El tendremos segundo que parte decirle. es que lo marcas tú, ahí en ese proceso marcas tú si es... Sí, sí, pero con que sea Pero es que duración media, claro. duración media de 30 a 60, tú le puedes decir que vuelva en 15 días, Sí. no en los 25. Sí. Y entonces se supone que se lo tienes que hacer en ese, porque es el segundo. Es el segundo. Y a partir de ahí, cuando lo diga. Vale. Expedición del parte de alta por el facultativo del servicio público. El parte de alta será expedido por el facultativo del SPS tras el reconocimiento del trabajador, lo mismo, utilizando el modelo del anexo 1 que ahora veremos. Y el alta médica determinará la extinción de la situación de IT y el consiguiente subsidio el mismo día de su expedición. Es decir, ¿Ya no al siguiente? no. Si yo te diera alta hoy, el subsidio se te acaba hoy. Mañana ya no tienes subsidio, mañana tienes que trabajar, es igual. Se te acaba hoy. Hoy es el último día que lo tienes. Vale, pero hoy lo tienes. Claro. O sea, eso no ha cambiado. Eso No ha cambiado. No ha cambiado eso. Sin perjuicio de continuar prestando al Hay que ir a trabajador la trabajar al asistencia día sanitaria que siguiente de aconseja su alta. estado. Es decir, mejoría que permite trabajar, pero necesita seguir recibiendo su asistencia por el proceso. Pues se sigue dando. Lo verás porque ahora te dirán cuándo tienen que entregar los partes. Entonces, eso no ha cambiado. ¿Qué ocurre cuando el alta la dan los inspectores médicos del Servicio Público de Salud? Los inspectores que emitan partes de altas médicos, lo mismo, tienen que utilizar el mismo modelo que nosotros. Y la tramitación del parte de alta, del que se entregarán 2 copias, será prevista en el artículo 4 de esta orden que ahora llegaremos. Cuando lo dan los inspectores médicos del INS y del Instituto Social de la Marina, es
decir, antes si lo daba inspección nuestra eran 180 días de demora, aquí no dice nada. Solamente los 180 días de demora ahora, los 6 meses es cuando los dan los inspectores del INS, en nuestro caso. Es que lo mismo, utilizan el modelo del anexo 1, se entregan 2 copias, la tramitación va a ser la prevista en los artículos que veremos después, 10, 11, 12 y 13, y una vez que ellos lo den, tienen obligación de dar traslado telemático del parte de manera inmediata y como muy tarde el día hábil siguiente al alta, al Servicio Público de Salud para su conocimiento y a la mutua cuando le corresponda la cobertura de la prestación económica. Es decir, que el INS da un alta y no es como ahora que te llega la carta en 7 días, o en 15 días en 7 días con suerte o en 15 días más tarde. Tienen la obligación de comunicárselo al Servicio Público de Salud ese mismo día de forma telemática o como muy tarde al día siguiente. Y también a la mutua si tiene las contingencias comunes ya en quien está pagando la alta. La baja, perdón. En caso de que las mutuas formulen al INS o al Instituto Social de la Marina solicitudes de alta, lo tienen que hacer por vía telemática. Y la entidad gestora tiene que resolver en el plazo de 4 días. Es decir, el INS se lo pide a... la mutua se lo pide al INS. Y el INS en 4 días tiene que contestar. Con lo cual el INS en 4 días tiene para hablar con los inspectores del SPS y los inspectores del ISPS hablar con nosotros, hacer el informe, volver al SPS y del SPS volver al INS. Y ni siquiera se identifica si son naturales, laborales o qué. Naturales. Viernes. Además, te dice de vía telemática. No te dice si por teléfono, por fax, por ordenador, telemática. Si la entidad gestora considera que no procede el alta, se lo comunicará a la mutua por vía telemática de manera inmediata o el siguiente día que hubiese adoptado dicha decisión. Y si la entidad gestora considera que procede el alta, expedirá el correspondiente parte de alta. Es decir, que la entidad gestora será el SPS. Cuando el INS o el ISM emiten un parte de alta, estas serán las únicas entidades competentes para emitir una nueva baja por la misma o similar patología durante los 180 días naturales siguientes a la fecha de expedición del alta. Tales bajas serán comunicadas al SPS y a la mutua si le corresponde. Y el control se lleva directamente por el INS o el Instituto Social de la Marina y no procede la emisión de partes de confirmación. Eso es como hasta ahora. Lo único, la forma que tiene de la comunicación. Remisión de los partes por el Servicio Público de Salud y las mutuas. El Servicio Público de Salud o la mutua remitirá el parte de baja alta y de confirmación al INS por vía telemática, de manera inmediata o el primer día hábil a su expedición. Es decir, ahora mismo nosotros ya no mandamos partes cuando damos la baja al SPS, es decir, lo tienen ellos ya vía telemática. Pues tienen la obligación de mandárselo de forma inmediata o el primer día hábil. Excepcionalmente, se pueden emitir en soporte papel y los datos, una vez que lo tienes en soporte papel, se remiten vía telemática en los 2 días siguientes a la expedición del INS. Es decir, que fallan los ordenadores, papel en curso, en los 2 días tiene que estar en el INS. El trabajador. Entrega del parte del trabajador y presentación en la empresa de la copia destinada a ella. El facultativo que expide el parte entregará al trabajador 2 copias, una para el interesado y otra para la empresa. Acordaros que antes, cuando hablábamos de los partes de alta que daba inspección, hacía referencia a los artículos 10, 11, 12 y 13. Pues tanto nosotros como ellos, lo primero, dos copias, una para él y otra para la empresa. El trabajador está obligado a presentar a la empresa la copia del parte médico de baja y de confirmación destinada a ella en el plazo de 3 días naturales contados a partir de la fecha de expedición. Los de alta, o sea, la baja y confirmación 3 días. El alta, como mucho, en 24 horas, es al día siguiente. ¿Por qué? Porque se le ha acabado la prestación. Cuando los procesos de duración sean muy cortos... Porque se le acaba la prestación y porque tiene que ir a trabajar al día siguiente. Si quiere. Cuando los procesos sean de duración muy corta, puede presentar la copia del parte de baja y de alta en las primeras 24 horas siguientes al alta. Es decir, si van a ser 4 días, no hace falta que lo lleven 3 días. En las 24 horas siguientes al alta puede presentar el parte.
excepcionalmente si se emite parte de confirmación que se presentará en las siguientes 24 horas junto al parte de baja alta. O sea que ¿Qué? una baja muy corta de 5 días puede llevar directamente a alta y baja el quinto día. El quinto día. Cuando se incorpore. Sí. En ese tipo de procesos sí. O el sexto. O el Si estando en IT la relación laboral del trabajador con la empresa finaliza, lo de siempre, ¿dónde llevo los partes? El trabajador tiene que presentar los partes de confirmación y alta a la entidad gestora o mutua que cubra la prestación económica, es decir, quien le esté pagando la contingencia común de IT en los mismos plazos anteriormente descritos. Es decir, en vez de llevarlos a la empresa, tiene que ir o una de dos, o a la mutua o al INEM, quien vaya a cubrir la prestación económica del trabajador. Se lo tienen que comunicar en la empresa. A partir de ahora sigues en la mutua o a partir de ahora sigues en... Es quien cubre la prestación económica. Bueno, lo del artículo 11, como es la intermediación por el empresario, no le he puesto aquí porque lo que tiene que hacer el empresario me parece que a nosotros nos interesa poco. Si alguien tiene interés, pues ahí están las páginas en las que está. Hay una regla especial aplicable a determinados trabajadores, y es aquellos trabajadores en IT en el que procede el pago directo del subsidio por una entidad gestora o colaboradora, en vez de llevarlos a la empresa, los llevan directamente a estas entidades. La copia destinada a la empresa, en los mismos plazos que hemos dicho anteriormente. Cuando lo tramita el INS, pues si la tramitan en INS la paja, pues lo mismo, que se lo pregunte el INS y lo explique el INS. Control de los servicios de inspección médica. En los procesos cuya gestión corresponde al SPS, trimestralmente, desde el inicio de la situación de IT, o sea, antes hemos visto los partes que nos pedirían, los partes de confirmación pedirían un informe asociado, ¿no? Bueno, pues cuando llevan 3 meses, o cada 3 meses, la inspección de servicios sanitarios de la Seguridad Social, la inspección del INS, u órgano equivalente, ya te dice, o el médico de atención primaria, bajo la supervisión de los otros, hay que expedir un informe médico de control. Con lo cual no sé eso en qué nos va, porque ahí, si os fijáis bien, dice que se lo hará desde el SPS, el INS, o siempre al final dicen, o el médico de atención primaria. Esto supongo que tendrán que explicárnoslo, porque esto viene tal cual lo dice el BOE. Se expedirá otro informe médico de control de la IT en el que deberán constar los extremos que a juicio del médico justifiquen la necesidad de mantener el proceso de IT. Es decir, lo mismo que venimos haciendo en los anteriores informes. Pero aparte hay que hacer otro más trimestralmente. Los servicios públicos de salud, en el plazo de 5 días hábiles, aquí ya no son naturales, hábiles desde la emisión, pondrán estos citados informes trimestrales a disposición de los inspectores médicos del INS, del Instituto Social de la Marina o de los facultativos de la mutua. Y la misma obligación existirá respecto de los informes médicos complementarios y sus actuaciones a que se refiere el artículo 5. Por tanto, el informe trimestral, como los que nos han ido pidiendo anteriormente, en 5 días hábiles estarán a disposición del INS, Instituto Social de la Marina o de los médicos de la mutua, así como las pruebas médicas que se hayan realizado a lo largo del proceso. O sea que tienen obligación, cuando el trabajador le diga que lo lleve, presentarlo. Luego ya, hasta aquí, es lo que dice los 5 capítulos del INS, del BOE, perdón. Luego hay una serie de disposiciones. Entonces, hay una disposición de facultativos inspectores, otra disposición del subsidio cuando están jubilados, otra del INGESA, pero como no estamos ni en Ceuta ni en Melilla, no nos afecta, porque lo del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria afecta a Ceuta y Melilla. Pero hay una que sí he creído conveniente que la pusiésemos, y es que los nuevos modelos de partes médicos se utilizarán en los procesos de IT que estén en curso en la fecha de entrada en vigor de la presente orden y no hayan superado los 365 días. Es decir, las bajas que ya tenemos en curso, cuando nos digan de aplicación, tenemos que cambiar el modelo y empezar a cumplimentar si el proceso va a ser corto, medio, intermedio o largo. Los modelos y los informes complementarios se expedirán con la periodicidad que ya se han dicho. Y todas las reglas que hemos hablado se aplican a dichos procesos. Ahora bien, cuando sea una recaída de un proceso anterior a la orden, pero que la recaída es posterior a la orden, hay que volver a poner la recaída
como si diésemos una baja nueva, es decir, se cumplimenta todo, aunque se ponga recaída, se cumplimenta todo como si la baja fuese de ahora. Ya no te va a dejar hacer una baja como la de antes. Y la transmisión de partes y datos se llevará a cabo según lo previsto en la orden anterior. Con lo cual, este es el nuevo parte. Pasa que si pudiéramos ampliarlo,